¿Qué tal? Buenos días, estamos aquí de nuevo con las entrevistas de los coautores del libro Adiós Ansiedad de 21 días. Hoy tengo conmigo al gran esperado Dr. Alberto Muhammad, mi tío, mucho cariño, y también conocido como el Dr. Hill por todos sus amigos y su comunidad. Así que bueno, un gran abrazo a el Dr. Hill, a mi tío. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, Dios te bendiga. Bueno, para mí un honor de verdad y haber podido contribuir, ¿no? En esta hora tan maravillosa y seguramente podremos en el transcurso de la entrevista ir desglosando los grandes secretos que no son tan secretos, ¿no? Pero que sí son maravillosos de lo que es la meditación y de lo que es el libro desde el punto de vista de sus efectos positivos a nivel medicinal, a nivel social, a nivel mundial, inclusive el gran impacto mundial que la meditación y sobre todo bajo este formato tan creativo y tan innovador como el que ustedes crearon, MeditaHub, de verdad que me llenó de amor el corazón, porque eso es realmente lo que generó en mí y bueno, pues humildemente daré a conocer lo mucho o poco que sepa sobre este tipo de técnica, ¿no? Ok, wow, muchas gracias. Eh, Me hace bastante feliz también poder trabajar contigo como parte de este proyecto que tenemos en común. Así que bueno, empezando por allí, me gustaría si pudieras dar una pequeña introducción sobre quién eres y qué haces para la gente que, o sea, aunque rara, que no haya escuchado del Dr. Hill. Sí, bueno, el doctor Hill, doctor Hill nace, o quién es el doctor Hill, es el doctor, es simplemente es un nombre, ¿no? Es parte del ego, pero es una marca, por decirlo de esa manera. Doctor Hill Online es una marca que es como está en TikTok, en Facebook. Pero básicamente, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? Podemos ahondarlo más profundamente durante la meditación, pero básicamente soy un ser humano que desde muy chico, desde muy niño, tuve las intenciones o tuve la intención, nunca tuve dudas acerca de lo que iba a estudiar. Cuando era pequeñito, pedía que me disfrazaran de médico en los carnavales y este tipo de cosas. Siempre una gran pasión, ¿no? Por lo que es la medicina, la ciencia de la salud. Eh, y bueno, realmente sí creo, ¿no? Debo decirlo con mucha humildad, creo que tengo ese don. eh, Creo que tengo ese don. Me gradué muy joven del bachillerato, de la escuela media. Inmediatamente, bueno, tuve como un año esperando entrar, que es lo que era lo que se acostumbraba en Venezuela, mi país natal. Soy nacido en Caracas, en Venezuela. Nací en el 27 de marzo de 1964. Tengo 61 años de edad y de edad cumplida. Ya tengo 62, estoy rodando los 62 ya. No, todavía Entonces, falta para eso, todavía falta. sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Pero, y esperemos que sean además saludables, ¿no? Sí. Trato de ser muy coherente con lo que digo y practico, con lo que digo a la gente, lo practico, como la meditación, que lo vamos a ir viendo. Y bueno, luego de eso me gradué de médico, me gradué muy joven. La medicina, Adel, según el diccionario de la Real Academia Española, está definida como la ciencia y el arte, fíjense qué interesante, ¿no? La ciencia y el arte de prevenir, diagnosticar, tratar y curar, así literalmente lo dice el diccionario, las enfermedades. Entonces, yo pienso que tiene más de arte que de ciencia. Yo pienso que tiene más de arte que de ciencia, ¿no? Eh, una cosa es la inteligencia y el conocimiento que está en un libro y otra cosa es pues la sabiduría, ¿no? Yo puedo conocer cómo se nada teóricamente leyendo un libro, pero hasta que no me lanzo a la piscina, pues no sé nadar. Es Entonces, verdad. esa sabiduría y esa creatividad se va dando con el paso del tiempo. Estudié medicina, hice emergenciología, hice un internado primero de 2 años con contacto hacia zonas indígenas, zonas del sur, zonas del Amazonas, zonas del sur de Venezuela.
durante 2 años en el Hospital Militar, recuerdo, Hospital Militar Doctor Carlos Arbelo. Luego tuve 2 años de emergenciología, luego 3 años de cirugía general, luego 3 años de medicina interna, porque me gustaba todo. Y me decidí a irme por la medicina interna. Has pasado por varias ramas de la medicina antes de llegar a lo que Sí, tú dijiste sí. que fue tu llamado, pues. Sí, fui explorado, fui explorándolas, ¿no? Ya yo las había visto, pero fui explorando, fui adentrándome en ellas. Y en la cirugía no me gusta estar con un cuchillo, un bisturí, estar cortando, no. Respeto, evidentemente, y hay cirujanos muy eminentes que salvan vidas, sin lugar a dudas, ¿no? Claro. Eh, eh, la única que no exploré fue la pediatría, que me encantaba, pero tú te vas a reír, porque a ti yo te tuve que poner en una oportunidad un antibiótico, estamos recién nacido, porque a los niños no me gusta estarlos pinchando, Sí, no me bueno, gusta una estarlos historia un llorar. poco graciosa esa es que desde yo chiquito, que bueno, mi tío era doctor, yo le tengo el apodo de cariño de mi tío Puya, Puya de inyección, porque él era el que me ponía la inyección a mí. Y yo me acuerdo que me contaron que mi tío específicamente tuvo miedo de ponerme la puya porque él no quería que yo lo recordara como algo malo, que yo, o sea, como yo lo recordara como con miedo o algo así, que fue totalmente Sí, lo sí, sí. opuesto. Sí, 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 totalmente. Me tocó hacerlo y lo hice, ¿no? Había que hacerlo, pero yo no quería que como que generarte ese trauma, que quien se generara ese trauma fuese yo, ¿no? Porque de una u otra manera yo lo vi en ese momento lo vi de esa manera, pero nada, el mayor bien pues siempre es riesgo-beneficio. Las decisiones en la vida se toman riesgo-beneficio. Si tiene más beneficio que riesgo, pues bienvenido sea, hay que hacerla, ¿no? Claro, No existe algo totalmente perfecto, ¿no? Este, mm, en este mundo de la tercera dimensión, en este mundo de la tercera dimensión, existen cosas perfectibles, mas no perfectas. claro. Pero resulta que yo tuve 3 años ejerciendo la medicina interna y veía pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas, pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con enfermedades infecciosas crónicas, pacientes con, en esa época todavía no existían los antirretrovirales, vi pacientes con SIDA, pacientes con todo tipo de patologías, con hipoglicemias por insulina, porque tenían diabetes y que fallecían. Entonces yo realmente noté por lo que puedo observar en esos 3 años es que yo me frustraba mucho, yo me frustré mucho, porque el paciente iba y venía peor, o sea, venía a la consulta, yo le indicaba un tratamiento y el paciente venía con el problema y con los efectos secundarios del medicamento. Y entonces después le ponía otro medicamento, pero para el efecto secundario del primer medicamento. Y se lo dejaba. Llevan dos. Y entonces venía con el efecto secundario o los efectos secundarios del segundo medicamento. Y así, pues de alguna manera, Era un ciclo vicioso, pues. sí, un círculo vicioso, tal cual. Y eso es una de las cosas muy lindas, porque la meditación, ya lo vamos a ver, te hace entrar en un círculo virtuoso, que es lo opuesto, ¿no? Claro. Un círculo ascendente. Y esto era un círculo descendente. Entonces era muy frustrante, porque yo dije, bueno, el ingeniero estudia para construir y Sí. construye. El ingeniero estudia para construir, el ingeniero civil, por ejemplo. El ingeniero de sistemas estudia para generar sistemas. Bueno, y hace sistemas y lo hace. El arquitecto estudia para diseñar y lo logra. La única carrera que no logra su objetivo es la medicina convencional, la medicina farmacológica pura. Entonces era realmente algo muy frustrante y eso me hizo buscar otras opciones. Me encontré con los centros médicos adaptógenos, ahí conocí a un gran mentor, un gran amigo que tengo que nombrar, al César, lo que es del César, el ingeniero José Olalde. Fui su mano derecha, estuve unos 12 años, alrededor de 12 años en los centros médicos adaptógenos y aprendí muchísimo. Vi alrededor de 12.000 pacientes en esos 12 años, 1.000 pacientes por año y empecé a ver cosas impresionantes que no estaba yo, para las cuales yo no estaba, no se me había educado, no se me había dado la información en la universidad, ¿no? En la Facultad de Medicina, que también evidentemente entiendo, o sea, eso no está en los pensum de estudio, tiene su razón de ser, eso fue retirado de los pensum de estudios por intereses de la industria, de la industria farmacéutica alrededor del año 1912, 1948. Eso es toda una historia. La gente puede buscar puede buscar en Google informe Flexner y van a ver por qué fue lo que ocurrió. Claro. Todos los pensum de estudios, todos los pensum de estudio y todas las farmacopeas del mundo occidental, no oriental,
que es de donde proviene también la meditación. Ujú. Fíjate qué casualidad, ¿no? Conmigo. Eran a base de plantas. Nuestros abuelos nos daban plantas en algunas oportunidades, ¿no? Que si un jengibre, que si lo otro, qué tal. Después me encontré con este maravilloso mundo de los adaptógenos y ahí me adentré, y me adentré, me adentré y sigo. Terapia ortomolecular, medicina C intravenosa, medicina vitamina C intravenosa, hasta santina, etc. Pediluvio iónico, puedo nombrar muchas cosas, grounding, exposición al sol, y no paro de estudiar, de asombrarme de lo sencillo que es la meditación. La meditación ni te la nombran, o sea, eso no sale en ningún libro de medicina, Y tú ni dirías siquiera en que psicología. en ese momento en el que sentiste esa frustración y te encontraste con tu periodo, con tu maestro, por así decirlo, tu mentor, por 12 años, fue el momento en el que tú realmente pensaste y dijiste que lo que te enseñaron para la medicina tradicional no es suficiente para sanar de verdad. Correcto. Me servía para diagnosticar y me sirve para diagnosticar. O sea, yo Claro. puedo diagnosticar una neumonía, yo puedo diagnosticar, casi que lo hago con los ojos ya, ¿no? Yo viendo una persona, sé si tiene cirrosis hepática o no tiene, sé si puede tener un infarto al cardíaco o no lo tiene, prácticamente por la clínica. Para el diagnóstico es muy buena. El tema está en el tratamiento. Los tratamientos farmacológicos no curan, tratan síntomas, pero no van a las causas de los problemas. Y aquí hay algo muy importante también que se va a hilar seguramente con nuestra conversación, que es que el 90-95% de los pacientes que vemos o que yo veo personalmente, yo y mis compañeros de trabajo en nuestra plataforma de trabajo, es que hay un componente emocional en todos ellos. Yo diría que en el 100%, en el 90-95% lo encontramos, pero cuando ahondas, aparecen. Y aparece una causa emocional. Y entonces el tratamiento convencional, ¿en qué consiste? En antidepresivos, en ansiolíticos, en fármacos, en drogas que generan tolerancia, adicción y una serie de cosas que realmente son indeseables y a final de cuentas no están sanando. Pero nadie nace con trastorno de ansiedad, nadie nace con un trastorno obsesivo compulsivo, nadie nace con cáncer, nadie nace con... Y entonces la meditación se convierte en algo fascinante, se convierte realmente en algo fascinante porque pone a vibrar, es un estado de vibración bien interesante en el que, bueno, del que, bueno, también hablaremos, por supuesto, ¿no? Sí, 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 sí. Son cosas bien, vamos a decir, mágicas que están ahí para que uno pueda usar, pero tienes que descubrirlas, pues. Claro, claro, bueno, y eso es parte de la autobúsqueda, eso tiene que ser parte de la autobúsqueda de la persona. Muchas veces tú puedes hacer meditaciones dirigidas si estás comenzando, si no, pues tú puedes hacer, de hecho hay muchas maneras, estuvimos conversando, lo hemos conversado mucho nosotros, tú y yo lo hemos estado conversando mucho durante los últimos meses muchas maneras de meditar, porque la gente piensa que meditar es ponerse en pranayama allá en el Nepal y aislarse del mundo. No, 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 tú puedes meditar de 20.000 maneras diferentes, ¿no? Sí. Lo importante es entrar en estado meditativo y ese estado meditativo te lleva al cerebro a vibrar en ondas alfa, en ondas teta, ¿ok? Que te dan tranquilidad, momentos de aquí y ahora. La meditación, por cierto, la están llamando hoy en día mindfulness. Es un término más moderno, un término más, pero no es lo mismo. Sí, no, es Mindfulness, ¿no? que lo que ellos tienen, tengo entendido yo, que es con el término de mindfulness, no es tanto el hecho de la meditación, porque la gente mucho, ellos inventaron ese término como para separarse de la meditación, como tienen muy asociado la meditación, como tú dices, con los monjes que están allá arriba, están en un periodo muy específico, un ritual, es más o menos así como decir un ritual, la meditación, y la meditación, bajo su definición, trae mindfulness, pero el mindfulness no es meditación. El mindfulness es el estar en el presente, que es lo que se puede aplicar, que es lo que, lo que nosotros estábamos hablando, en cosas como hacer ejercicio, tocar música, oír música, nadar en la playa, ¿sabes? Son cosas que te ponen en el presente. Ese es el general mindfulness.
correcto, correcto. Es una manera moderna y bonita, bonita, muy, además de mucho mercadeo, muy bonita, ¿no? Mindfulness, ¿no? Entonces suena, tú sabes, no, yo hago mindfulness, está bien. Y está bien, no está mal, pero no es meditar. Meditar es diferente, meditar es mucho, mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo y tiene además apalancamientos históricos. Y hoy en día la neurociencia, lo que es la neurociencia como tal, ha descubierto, bueno, tú buscas, por ejemplo, en PubMed, en una página que es una página de la National Library of Medicine, la Biblioteca Nacional de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el portal más grande de medicina, y tú buscas meditación y cáncer y te encuentras 60.000 artículos acerca de los beneficios de la... Pero, lamentablemente, pues los médicos de alguna manera hoy en día no preguntan qué estás comiendo, si estás durmiendo bien, si estás relajado, si no estás relajado, sino que es la pastillita y la pastillita y la pastillita, ¿no? No lo hago como de crítica, simplemente ellos están haciendo lo que saben hacer. Hasta allí Sí, no, llegan. no es modo de crítica, simplemente ellos fueron educados de esa manera. Y, Claro, sí, claro. y si no hay un cambio que es necesario, por así decirlo, no, no tienen por qué cambiar eso y no saben que tienen que cambiar su metodología. Claro, claro. Pero hay que pero yo pienso que en la vida hay que cuestionar. Tú tienes que cuestionar, tienes que discernir, y esa capacidad de cuestionamiento y discernimiento te la abre mucho la meditación. Grandes meditadores de la historia, como vamos a ver ahora, grandes meditadores de la historia han sido personas, fíjate tú, que el término obediencia, que uno lo ve como algo bueno, cuando lo lees nuevamente, cuando leas, busquen la definición. En la Real Academia Española significa sumisión. O sea, yo soy sumiso a lo que me ordene un superior. Si tú me preguntas si te puedo poner un ejemplo típico, característico de obediencia, es una Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, el general manda al coronel, punto. Aunque esté incorrecto, ¿no? Casi que le dice, zúmbase por el barranco y él se zumba por el barranco, ¿no? Pero de alguna manera, y el coronel ya es todo un escalafón que va en obediencia, sumiso a las grandes esferas de poder, eh, como por ejemplo nosotros también con los estados, con la banca, con la economía, con la salud, evidentemente, que es lo que estamos hablando y es a lo que más nos concierne, pero la gente está despertando y está buscando cada día, y eso es muy lindo, la gente está buscando cada día más herramientas, buscando más. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta de que con lo material, no estoy diciendo que lo material es malo, de que con lo material nunca encuentras satisfacción total. Tú quieres, por ejemplo, un carro hoy, te puedes comprar un Porsche. Te compras el Porsche y a los 15 días ya quieres otro carro. ¿Me explico? Que quiero una pareja, tengo mi pareja, pero ya como a los 2 años, bueno, el 66% de los matrimonios no duran 3 años, ya se separan, ¿no? Lo material no nos satisface nunca, pero lo espiritual sí nos satisface. Entonces, espíritu y ciencia no están peleados. Hay que entender eso por allí. El espíritu inclusive está por encima de lo que es la ciencia, porque somos seres espirituales, no somos un cuerpo como tal. Entonces, evidentemente, sin el ánimo de subestimar la medicina, ni mucho menos, la cual es una carrera hermosa, sin lugar a dudas, pues evidentemente la medicina, lo que quiero decir, corroborar con esto es que la medicina tiene obligatoriamente que tomar para hacer medicina, y de hecho, los grandes también padres de la medicina, Galeno, Hipócrates, meditaban y promovían la meditación y el estar en calma. Los estoicos, toda esta serie de movimientos que Jesús, todos estos líderes religiosos, ¿no? No, Bueno, no voy a hablar. la medicina, por así decirlo, tiene espacio todavía para crecer bastante. Pues no hay que cerrarse en lo que está acostumbrado. Totalmente. La meditación. No, no, o sea, la Tú medicina. Sí, no, no, es que es infinito, es que el conocimiento es infinito. Yo me iré de este plano a la quinta, a la séptima, a la octava, a la décima, no sé a dónde iré, pero realmente el mundo es infinito, el conocimiento es infinito. Pero viene el otro tema también, porque esto es un tema que a veces se complejiza, pero vamos a hacerlo muy sencillo. Ujú. Somos espíritu y mente, espíritu y mente y cuerpo.
Y la mente tiene una mente consciente y tenemos una mente consciente y una mente subconsciente. Claro. La mente subconsciente o inconsciente, el inconsciente, que llega inclusive al inconsciente colectivo, domina el 95% de nuestras actividades. 95% de las cosas que hacemos las estamos haciendo de manera inconsciente. Y el 5% solamente es consciente, en la persona no meditadora. Y bueno, y No, aparte, igual, ese 5% es afectado por el subconsciente. totalmente, 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 totalmente. Claro, es un entrelazamiento ahí de cosas, ¿no? Pero sí hay momentos en los que uno siente, pero la mente, el ego divide, ¿verdad? El ego compite, el ego envidia, el alma y el espíritu aman, el alma y el espíritu unen, el alma y el espíritu de alguna manera te llaman a la reflexión. No es fácil, ¿no? Lo decía Carl Jung, un gran psiquiatra eh, suizo, decía, si ves hacia afuera, si ves hacia afuera duermes, si ves hacia adentro, que es meditar, despiertas. Pero despertar no es fácil, hay que ser muy valiente porque nos tenemos que enfrentar con nuestra sombra, con nuestros miedos, con nuestras culpas, que a la final no existen. El pecado no existe, la culpa no existe, existe la responsabilidad, que viene de la palabra responsibility. Es algo Habilidad. interesante sobre la responsabilidad que justo venía yo pensando en estos días. Que es que hay una frase, no me acuerdo quién fue que lo dijo, sé que es uno de los autores de los libros que tenemos mencionados en el libro Adiós Ansiedad, que si tú encuentras la culpa de una acción afuera, entonces la culpa, o sea, ya empezó por ahí, la responsabilidad la tienes mal. Porque si tú puedes encontrar la culpa en alguien más, estás haciéndolo mal. La culpa siempre es tuya, ya sea porque tú confiaste en otra persona para hacer algo o tú esperaste hasta que algo no se pudiera aplazar más, pero tú siempre tienes un grado de responsabilidad y cuando tú empieces a tomar ese grado de responsabilidad como algo mejorable y algo cambiable, lo que puedes aprender, las cosas se tornan mucho más proactivas en vez de reactivas y tienen un cambio muy positivo como una cadena en toda tu vida. Correcto, totalmente, totalmente, Ale, es tal cual. Es, básicamente lo pudiéramos resumir en una frase, ¿no? Si tú no tomas una decisión, tú estás decidiendo no decidir. Exacto. Está buena esa Tú estás frase. decidiendo no decidir. Pero eso te hace cómplice. O sea, yo no me meto, ok, pero eres cómplice de lo que está ocurriendo. Entonces nosotros vivimos en un mundo en donde existe también, por supuesto, el victimismo, el drama, la culpa es del Estado, la culpa es del Ministerio de Salud, la culpa es de mi esposa, la culpa es de aquel, la culpa es de aquel, ¿Por qué? Porque es muy fácil, y eso es lo que hace precisamente el ego victimizarse, ¿no? Y no asumir esa responsabilidad que a fin de cuentas es de tu vida o de la vida de cada quien, ¿no? Porque nuestra vida es nuestra vida. O sea, ¿qué es el ego? Bueno, el ego, básicamente a modo de ejemplo, bueno, Adel Ignacio es parte del ego de la persona con la que yo estoy hablando en este momento porque ni su nombre lo eligió. Tú no elegiste tu nombre. Alberto es parte de mi ego, ¿eh? Y es importante tener un ego, pero hay que usar el ego y y lo que hay que buscar es dejar impedir que el ego nos utilice, aunque sea poco a poco. Y esto es algo posible, esto es algo real y se puede lograr haciéndolo con práctica, con práctica, con práctica. Yo diría que es si pudiéramos decir, nuestro propósito de vida como seres humanos en esta vida que estamos en este momento, es despertar, es el despertar espiritual, eso lo tenemos todo en común y es responsabilidad de cada quien, es responsabilidad de cada quien. Claro, obras como Medita Job, por ejemplo, alientan a que ese tipo de cosas ocurran. Y eso es lo que yo llamo los tesoros en el cielo. Cuando yo veo a un paciente, por ejemplo, que sana de cáncer, y que da las gracias y pone el testimonio y lo otro y tal, yo digo, gracias, Padre, ahí te va un tesoro para el cielo, ¿no? Para que me esperen bien. Claro. Igual.
nosotros con el libro lo más que tratamos es hacer fácil, o por lo menos hacer un poco más dinámico ese primer paso, porque el libro, tú no puedes empezar en cualquier lado, o sea, ya puede ser que empieces con lectura, con una meditación, con ejercicios de respiración. Lo importante es que empieces, porque ese primer paso siempre es el más importante. Una vez que tú empiezas a formar ese hábito, que es la idea bajo el reto de los 21 días, que es formar el hábito, que es el más fácil, es mucho más simple seguirlo, porque es esos primeros 21 días, 20 días específicos, que realmente cuesta para tomar ese hábito que tienes que ser consistente y firme, por poquito que sea. Claro, claro, totalmente. Los hábitos se comienzan a formar durante los primeros 21 días y ese es el gran arranque. Ese es el gran arranque. Seguramente ustedes tendrán en proyecto cómo continuar el hábito, etcétera, etcétera, pero bueno, al punto es comenzar, o sea, dar el primer paso, ¿no? Si tú esperas que todo esté perfecto para empezar, tú no vas a empezar nunca. O Exacto. sea, si yo espero estar sin problemas con mi esposa para empezar a meditar, no voy a empezar nunca. Yo no puedo esperar, porque entonces después es porque arreglo el problema con mi esposa y se me picha entonces, o se me desajusta un neumático, un caucho del carro, tampoco voy a comenzar. Siempre andamos buscando excusas. Es el ego, el inconsciente te está buscando excusas porque el ego no quiere ser descubierto. El ego no quiere, le da miedo, le da pánico. Es que Le da pánico. al cuerpo mismo, al ego, por así decirlo, él rechaza el cambio, porque no le gusta hacer cosas fuera de lo que siente que es común y lo que siente que es en su zona de confort, generalmente son cosas que le traen placer o que le traen sentirse seguridad. Claro, pero es al contrario. Las cosas extraordinarias están precisamente fuera de la zona de confort. Sí, Fuera de la zona de confort es que están las nuevas experiencias. Pero bueno, hay personas, la gran mayoría de las personas, como tú dices, sí, prefieren mantenerse dentro de su zona de confort, sin lugar a dudas. Pero dentro de la zona de confort no hay crecimiento espiritual, no lo hay. Eh, eh, Básicamente, por eso es que yo digo que el libro Meditajope es un libro que es de lectura indispensable. Yo creo que en algún momento lo dije, lo reitero, pero por otras cosas, porque además tiene una cantidad de herramientas interesantísimas, ¿no? Y está hecho para que sea desglosado y digerible de una manera muy fácil, muy sencilla, para comenzar esos 21 días de hábito. Por cierto que un gran pensador, uno de estos grandes pensadores, Nikolai Tesla siempre dijo, cuando piensa en el universo en términos de energía, frecuencia y vibración, cuando pienses en el universo en términos de energía, frecuencia y vibración, descubrirás hasta los más recónditos secretos. Nikolai Tesla, todo el mundo lo conoce seguramente, pero fue asesinado y Nikolai Tesla lo que quería era darle energía, descubrió cómo darle energía eléctrica a todo el planeta, pero le tumbaron las torres, lo boicotearon y tal. Otro personaje, otro personaje, otro, es que, no, pero eso está cambiando, porque hay mucha gente despertando, mucha gente despertando, pero hace falta herramienta, a veces hace falta una guía, ¿no? sí, A sí, veces sí. no tengo que ir a un turno, que es como tú decías, no tengo por qué estar yendo a un grupo de meditación. Puedo ir a un grupo de meditación, maravilloso. Meditar en grupo también es muy bueno, pero aprender a meditar solo y tener tu espacio, un espacio energético que sea que te permita la meditación, bueno, te coloca en lo que se llama alfa, ¿no? Ponte en alfa. Yo le digo a los pacientes míos que porque yo les indico meditación a todos, yo les indico, pero ponte en alfa, porque entonces llegan como reactivos a veces a la consulta, o me explico, ansiosos, o que lo otro, tal, y vamos a hacer algo, vamos a respirar, vamos antes de hacer la consulta, pero es que si no, no te va a entrar. Si estás ansioso, aquí en la Sí que mente, hay veces que y cuando uno está muy alterado, o sea, literalmente el cerebro no puede recibir la información que necesita recibir. Está cerrado a escuchar lo que él quiere escuchar. exactamente, exactamente. Y la vibración es tan alta, es una vibración que es la vibración beta, que es la que estamos despiertos, pero está la vibración gamma, que es más alta todavía, ¿no? Que son 12 a 30 Hz, es la alfa, que es la normal,
pero cuando estamos en ansiedad estamos en gamma, estamos más arriba, estamos entre 30 y 90 Hz. O sea, eso se ve además, la prueba de que somos energía, la prueba de que somos energía y vibración, evidentemente, lo puedes ver muy fácilmente en un electroencefalograma, cuando te colocan los chuponcitos alrededor de la cabeza y tú vas viendo el trazo eléctrico que viene del cerebro sin poner ni una aguja en el cerebro. Sí, claro. Y Ni aparte una, eso ha sido súper estudiado por muchos expertos a través de los años. así es, así es, así es. Muchísimo, muchísimo. Hay muchísimos expertos y hay personas que bueno, te comentan experiencias porque están en estado meditativo que van mucho más allá, porque ya como están vibrando más alto, ¿verdad? Como están vibrando más alto en teta, ya está vibrando más alto significa una frecuencia oscilatoria más baja. O sea, si yo estoy con mucha vibración, con una vibración muy alta como como la gama, como la que te dije, ¿no? Y no estoy en alfa, que es el estado de alerta, el estado de estar despierto, pero también tenemos el teta, y ahí viene el teta healing, que es una técnica de sanación, pero es una meditación. Se llama teta healing, pero es una técnica de meditación que te lleva a ondas alfa, ondas teta, ¿ok? Y hace que tu mente esté de alguna manera oscilando más lentamente, entonces las cosas penetran puedes discernir, puedes pensar, puedes pensar. Es que si no, no puedes pensar. Simplemente no puedes pensar bien, de Sí. manera correcta. Entonces, ¿qué significa no pensar bien? Bueno, imagínate, tomar decisiones incorrectas, tomar decisiones a la ligera, tener peleas sin necesidad, tener discusiones sin necesidad, vivir con ansiedad. Sí, pero la Impor- procrastinación también se muestra así, porque la procrastinación al final es una postergación de tomar una decisión al respecto a algo, una claro, acción. claro, claro. Y la justifica. O sea, voy a hacer ejercicio. Sí, comienzo mañana. Y eso mañana voy a hacer ejercicio. Bueno, pero si pasó ya un día, déjame pero otro día. Y está lloviendo. Todo eso es el subconsciente, todo eso es el subconsciente, porque no te permite salir de lo que tú decías, de la zona de confort. No quieres salir de la zona de confort. Pero en el momento en que tú creas el hábito de hacer ejercicio, o está lloviendo, exacto, o lo que sea, porque tú puedes correr bajo la lluvia y si está lloviendo, tú puedes saltar cuerda dentro de la casa. Tú siempre cuando tienes un hábito, es más difícil dejar el hábito. O sea, es tan difícil dejar un hábito adquirido como adquirir un hábito, es lo que quiero decir. Sí, O sea, tan difícil es, o tiene el mismo nivel de dificultad adquirir un nuevo hábito que dejar un hábito adquirido. Si nosotros, fíjate, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando tú estabas pequeñito y yo estaba pequeñito, nuestros padres nos obligaban a lavarnos los dientes y nosotros no queríamos lavarnos los dientes. No queríamos lavarnos los dientes. Salían atrás de nosotros a perseguirnos, nosotros corriendo, armando un zafarrancho, llorando, ¿me entiendes? Pataleando. Ahora si nosotros le dijéramos tú y yo, Adel, ahorita a la gente a las personas que nos están viendo, por favor, no se laven los dientes por los próximos 21 días. No pueden, porque eh, tienen el hábito totalmente arraigado. aparte razonablemente no les diría eso tampoco. No, no les va bien, no les va bien. Pero no lo pueden hacer, no lo Sí. pueden hacer. Mira, Ya, en ya. este tema, ¿qué papel tú crees que juega el ego en la forma en la que nosotros negamos nuestro propio estrés? Porque hay gente que sabe que camufla el estrés con excusa, como tú dices, que el estrés no pueden aceptar que es estrés, sino piensan que es normal andar con este apuro y este desconcentración que tienen en su día a día, pues. Sí. Bueno, fíjate, en una oportunidad se hizo un experimento y se agarró a un grupo de personas, varios grupos de personas. A un grupo de personas se les puso a hacer una actividad X, una actividad en movimiento, ¿no? Ujú. Caminar. Vamos a caminar, vamos a caminar 10 kilómetros todos los días por la próxima, por el día de hoy, 10 kilómetros. Otros vamos a, qué sé yo, otra actividad, vamos a pintar por 10 días, por este día. Y a otro, al tercer grupo, se le pidió, vamos a estar sentados sin hacer nada por 2 horas. ¿Tú sabes cuál fue el único grupo que no logró su objetivo? El tercero. Sí, me imagino. Porque porque la actividad más difícil que existe es estar quieto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que nos ha enseñado, nos ha adoctrinado a que el trabajador es el que se revienta trabajando.
El trabajador es el que no duerme, el trabajador es el que se trasnocha, el trabajador es el que entrega su vida, ¿no? Por el trabajo al jefe o al que sea o a él o a lo que. Entonces se pierde totalmente el equilibrio. De hecho, en los Estados Unidos de Norteamérica hay un término llamado workaholic. Y cuando tú le dices a una persona es que tú eres un workaholic, eso es prácticamente un aplauso. Es como un aplauso, me explico, es Sí, un elogio para claro, esa. yo he escuchado el término workaholic y obviamente la mayoría de la gente que lo utiliza correctamente lo utiliza como algo malo. O sea, workaholic es que le estás metiendo más empeño o más tiempo de lo que es sano. Pero la gente que tú se lo dices se siente halagada, gracias, no es para tanto, no sé qué. Sí, 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 y entonces después están reventados, llenos de ansiedad, porque como dicen, la procesión va por dentro, es que ese es el punto. Y esos son dichos, mira, es que la sabiduría popular es realmente sabia, sin lugar a dudas. Por eso te dicen, las apariencias engañan. Si tú puedes ver una persona que está aparentemente tranquila, aparentemente bien vestida, aparentemente con un buen trabajo, aparentemente con una buena relación de pareja, aparentemente sí es un tremendo papá, aparentemente tiene dinero, ¿ok? Que eso es otra cosa importante, el tema económico, ¿no? O sea, la gente piensa que ser espiritual es ser pobre, ¿no? Porque primero entrarán al reino de los cielos los pobres de corazón. El dinero no nace, el dinero no crece. O sea, ven a los ricos como malos y nunca en la historia de la humanidad, a pesar de que en este momento se está abriendo una brecha muy grande entre lo que es la clase alta y la clase baja desde el punto de vista socioeconómico, ¿ok? Nunca antes en la historia se habían abierto tantas oportunidades para ser económicamente libre. No estoy diciendo multimillonario de 10 millones de euros. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de vivir tranquilo, para vivir en paz, para que el dinero no sea un problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que trabajar en algo que te apasione, en paz, con tranquilidad, etcétera. ¿Que hay que correr a veces? Claro que hay que correr a veces, pero son la minoría de las veces. ¿Cuándo hay que correr? Cuando hay un infarto. Pero es que la gente anda infartada todo el tiempo. Me explico, tú lo ves en el tráfico, por ejemplo en el tráfico automotriz, cómo se andan tocando cornetas este por aquí, este por allá, este le choca este choca a aquel, aquel choca al otro, se pelean, en fin, una cantidad de cosas corriendo, pero ¿para qué? Tú tocando la corneta no vas a hacer que el otro carro se quite de enfrente, ni mucho menos. Son reacciones totalmente irracionales, ¿no? Yo literalmente ayer tuve una experiencia parecida a esa que yo iba por ahí en el carro. Estábamos ayer había una cantidad considerable de tráfico por mi zona porque tuve que hacer un viaje relativamente largo, lo que es aquí en Panamá. En el camino de regreso que estaba medio trancado, había alguien pitando atrás y yo estaba dije, o sea, ¿qué se supone que él quiere que hagamos? Me va a decir, bueno, está pitando y por gracia divina pitó, gracias a que pitó, se van a levantar los carros y va a poder pasar por abajo, o sea, no entiendo. Exacto, eso es lo que todos pensamos. Pero, vamos a decir que ese sería el problema, un problema muy cotidiano, ¿no? En los supermercados es igual, en los bancos es igual. Es que todo el mundo todo el tiempo anda corriendo. Tú ves que todo el mundo todo el tiempo anda corriendo. Yo digo, bueno, pero ¿para dónde anda todo el mundo corriendo? Si a fin de cuentas, esta vía, o sea, tú puedes caminar. De hecho, hay un dicho que dice, y el cuento existe, la liebre siempre le gana a la tortuga. Perdón, la tortuga siempre le gana, perdón, recapacito. Ya, El yo dicho había es, escuchado, yo que yo creí que lo había escuchado diferente. la tortuga, esa es la historia, la tortuga, y escúchenlo bien, lo he escuchado de empresarios, amigos, la tortuga siempre le gana a la liebre, siempre, siempre. Largo plazo, la mentalidad a largo plazo, corto plazo, ¿qué te ayuda a tener ese tipo de mentalidad? Ese tipo de desapego al resultado inmediato, desapego que viene del ego, ¿no? El ego lo quiere todo ya, instantáneamente, como que si fuera una varita mágica. Y nosotros tenemos ese poder de manifestación. Lo que pasa es que aquí, por una razón que podemos hablar un poco más adelante, no se da y seguramente tú la conoces. Nosotros podemos manifestar lo que no logramos manifestar, lo que no logramos, yo por lo menos yo no lo logro,
manifestar inmediatamente, es porque no tengo el nivel de conciencia suficiente. Entonces yo no, eh, bueno, básicamente, si yo dijera, si yo me peleo con, discuto con un señor muy importante, discuto con un señor muy importante, o con un amigo, con una amiga, o con un familiar, y entonces de repente lo veo en un piso 7 de un edificio, y yo dijera que se vaya en un estado reactivo, ¿no? Que se vaya la fuerza de la gravedad para que se caiga del piso 7 de cabeza. ¿Qué pasaría? Que si se va la gravedad, no se va a matar el señor, se va a matar la humanidad entera. Por eso es que hay un tiempo y ese tiempo, esos tiempos hay que esperarlo. Hay personas que manifiestan más rápido, hay personas que manifiestan más lento, pero evidentemente todo eso tiene que ver con niveles de vibración. Sí, también es Y un sistema de seguridad, por así decirlo, porque hay veces que hay que ser honesto, nuestra cabeza no está en el mejor lugar y hace que podemos tener pensamientos que no son muy positivos ni constructivos para nosotros mismos y para alrededor. O sea, y necesitas una totalmente. medida de seguridad como para no traerte esas cosas, pues. Claro, claro. Y esa medida de seguridad es una ley universal, que es creada por la conciencia infinita, por la conciencia divina, gracias a Dios que existe, y ahí, bueno, y ahí está, es una ley. ¿Te gusta? No, no sé si te gusta o no te gusta, pero es una ley, Sí. ¿ok? Pero también está la ley de la abundancia, ¿ok? En donde si imaginamos nosotros de alguna manera, permanentemente nos imaginamos un estado de abundancia y de prosperidad, pero también hacemos nuestra parte, también vamos a ser abundantes en amor, abundantes en aire, somos abundantes de hecho, abundantes en oxígeno, abundantes en alimentos. La gratitud es importantísima también, ¿no? Agradecer, evidentemente, todo este tipo de cosas. Y bueno, es que Pero ese es va un poco con la el- filosofía esta que dicen que, no me acuerdo cuál era la frase, pero es algo así, ¿sabes? Porque Dios te da las herramientas, pero tú eres el que tienes que usarlas. Él no hace el trabajo por ti, pero él te va a poner en el camino correcto. Correcto, correcto, totalmente, totalmente. Y ojo, nosotros en el fondo, en lo que llaman en nuestra alma, en el fondo de nuestra alma, como decimos nosotros, fíjate que la gente le dice, oye, se murió su marido. Wow, y eso le dolió, sí, le dolió hasta el alma, Ujú. le dolió hasta el alma. O sea, estamos de alguna manera reconociendo que hay un alma, que hay un espíritu, que hay una mente. Entonces, bueno, evidentemente duele, pues evidentemente existe, todo eso existe, todo eso está allí y está con todas las herramientas, todos tenemos todas esas herramientas. Y entonces ahí viene, tú pues vámonos por el lado del hinduismo y por el lado de la metafísica. Eso tiene que quitar los velos, lo que llaman quitar los velos. Lo que la gente te dice, por ejemplo, cuando la gente dice, Adel, es que yo me tengo que salir de la Matrix. ¿Qué es la Ujú. Matrix? La Matrix es un documental. Esa película ya es considerada un documental. Y no es que no podemos salir de la Matrix, nosotros decidimos entrar a la Matrix. Lo que tenemos que aprender es a vivir dentro de la Matrix, como vivía Neo. Neo vivía dentro de la Matrix cuando iba, ¿no? Pero fue bien entrenado, fue bien entrenado. Sí, pero Y Trinity, la cosa es que nosotros podemos también entrenarnos a aprovechar claro, los beneficios que tiene eso, claro. ¿Y cuál es el mejor sistema de entrenamiento para estar en la la Matrix? meditación. La meditación, la meditación. Exacto. Entonces, ¿y de dónde provienen la mayor cantidad de problemas que nosotros tenemos? De la Matrix. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? La mejor manera, sencilla, para vivir en esta vida de una manera plena y feliz es viviendo en la Matrix. ¿Cómo? Meditando, ¿ok? Sí. Meditando literalmente. Mira, Y vuelvo a insistir en tu libro, porque en el libro de ustedes, bueno, hay una cantidad de herramientas extraordinarias. Tienen hasta inteligencia artificial para hacer preguntas, te responden. Bueno, tienes 40 son 45 libros. son 45 libros, 45 libros, o sea, imagínate tú lo que hay ahí contenido. 45 libros contenidos en uno, son un volcán de conocimiento, un volcán, literal. O sea, la persona que ponga en práctica el libro, yo le garantizo que va a haber cambios en su vida. Es que no hay manera de que no hay manera de que sea de otra forma. No puede ser. Es como decirte, es que estoy haciendo pesas, pero no saco músculo. Estás haciendo pesas, ok, correctamente, tú vas a sacar músculo. Si medito,
¿ok? Bueno, gente como Joe Dispenza, Greg Braden, Osho, etcétera, de diversas filosofías, y tú te enganchas con uno, te vibra con uno, te vibra de repente de repente te vibra aquel, de repente te viene otra información de por aquí, de repente sale por ahí Krishnamurti, de repente sale por aquí el otro. Cuando vienes a ver, entonces ya tú, sin darte cuenta, la gente nota los cambios en ti. Tú te sientes mejor, pero la gente nota los cambios en ti antes de que tú los notes. ¿Y cuáles son los cambios? Vivo con paz. Mira, estas palabras la gente las tiene que escuchar, la gente, porque si hay algo que la gente necesita es paz interior, paz interior. Imagínate tú en el planeta cuando lleguemos a esa masa crítica, porque estamos atravesando por esa situación. Aquí yo me atrevo a asegurar y ojo, yo soy bien científico, soy médico. O sea, yo no soy, tengo el título de médico, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Pero ejerzo la medicina y veo todos los días. Los pacientes que yo veo que logran agarrar el hábito de la meditación salen mucho más rápido, pero mucho más rápido que los pacientes que no logran meditar, o que les cuesta meditar o que no meditan. Y yo me doy cuenta de que no meditan porque tú lo ves que te escriben un correo electrónico ahorita, otro en 3 horas, otro en las 4 horas. Te das cuenta, te das cuenta. Y ellos te lo dicen, es que me cuesta, es que no puedo, es que meditar es muy difícil. Son excusas. ¿Ves? Y ahí viene lo valioso del trabajo que ustedes han hecho. Ustedes han tomado nada más y nada menos que el trabajo, la tarea de compilar 45 meditadores. Quizás los 45 meditadores dentro de los mejores meditadores del planeta y de alguna manera ponerlo o colocarlo en un documento que es accesible, que es fácil, que es de sencillo uso, de uso obligatorio, diría yo, ¿no? Pero por eso te digo que es como una puerta para conocer, para dar ese primer paso, porque, ¿sabes? Quizás te resuene uno de estos autores más que los otros y nosotros Claro. te estamos ayudando a conocerlo y te invitamos y que, ¿sabes? Si tú quieres conocer más de este autor, te invitamos a que tengas este libro, porque este es el resumen al final, no vas a poder tener toda la capacidad del conocimiento base que tiene, te estamos dando la formato píldora, pero si tú quieres conocerlo más, te invitamos a que lo busques. O sea, porque al final cada uno tiene su propia vida, sus propias metodologías y sus propios asuntos y cómo solucionarlos. Cada uno tiene su camino. Entonces, el libro está basado en que sea ese primer paso fácil para que cualquiera lo pueda idear. Y entre Sí, sí, eso, te quería preguntar algo, que yo sé que tu capítulo, que es el capítulo 10 del libro, los adaptógenos y los suplementos nutricionales, em, tú me comentaste algo que nosotros hemos estado hablando aquí entre tú y yo, algunas cosas, que los adaptógenos es un término que a veces está mal utilizado o más que mal utilizado, mal interpretado, ya que además de adaptógenos, que lo que son suplementos basados en cosas naturales, básicamente sin aditivos, hechos de una manera muy, ¿cómo decirlo?, integral para que sea entiendo. fácil y sin ningún problema para el cuerpo, porque son hechos a base de plantas, ¿no? Sí, Ajá. Aparte de ellos, también tú me comentaste algo sobre prácticas adaptogénicas también, ¿no? claro, Si claro, sí, sí. puedes comentarnos un poco de eso. Sí, por eso te digo, y eso lo creé yo, o sea, no lo creó el ingeniero José Solari, eso lo creé yo. Ajá. Ve, por eso que te digo que uno va creando, creando, y tú tienes un mentor, tú lo reconoces, y bueno, y así es la vida, pues, ¿no? La vida, qué bueno, yo estoy seguro que él está muy contento, pues somos amigos y conversamos con frecuencia. Ahora, volviendo a lo que tú estás diciendo, ¿qué es un adaptógeno? Yo lo definiría, definición común, con la definición común. Un adaptógeno es una sustancia, hongos o hierbas, ¿verdad? Que incrementan la capacidad de adaptación del cuerpo humano para sobrellevar los impactos negativos de vida, psicológicos, biológicos, químicos y físicos que le generan ese estado llamado enfermedad. La enfermedad es un conflicto celular. Es un conflicto celular. Ahora, si un adaptógeno es algo que te ayuda a sobrellevar o a prevenir, ojalá fuera prevención, ojalá todo el mundo entrara
en conciencia. Yo invito, aprovecho a que todos los que nos están escuchando usen, ¿ok? Adaptógeno o meditación. La meditación, él la tiene. La meditación es gratis. El grounding es gratis. Exposición al sol es gratis. El ejercicio es gratis. Entonces, ¿qué es realmente qué es un adaptógeno? Bueno, una sustancia o técnica, ¿verdad? O hábito que incremente, que incremente la capacidad de adaptación del cuerpo humano para sobrellevar los impactos negativos de vida, emocionales, biológicos, virus, bacterias, parásitos, hongos, biotoxinas, eh, químicos, ahí tenemos, bueno, amarillo número 5, toda esa cantidad de colorantes y químicos a los que todos estamos rodeados, de los que todos estamos rodeados, ¿no? Y físicos como las radiaciones no nativas, el exceso de pantallas, ese tipo de cuestiones, ¿no? De pantallas azules, la adicción al celular, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la meditación es sin duda un adaptógeno, es una técnica adaptogénica, ¿no? Y dándola con lo que hago yo desde el punto de vista médico, nosotros lo utilizamos todos en la plataforma. Entonces tú agarras y tú le dices a tus pacientes, yo te receto media hora de meditación al día. Sí, Así como sí, tú recetarías una pastilla, unas claro, tabletas de ashwagandha, por claro, ejemplo. totalmente. Ashwagandha o rodiola, yo le receto rodiola de ashwagandha, pero también le receto media práctica yo le pongo 20 minutos mínimo de práctica meditativa. 5 minutos de grounding, pies en la tierra, cosas así. Exacto. Exacto. Después le digo 10 minutos de grounding, ponte en el grounding. Tú puedes poner los pies en la tierra, ponte a meditar bajo el sol si quieres, etcétera. ¿Me explico? O sea, Sí, pero sí, sí, sí. sí forma parte de porque nosotros enviamos más que una récipe, prescripción, no es un papelito, es un programa. Ok. Y dentro de este programa está la meditación. La meditación está como práctica fundamental en todos nuestros pacientes. ¿Y tú tienes algo, aquí en la punta de tu cabeza tienes algún caso donde alguien que haya llegado, sabes, bastante afectado, que la medicina normal no haya sido suficiente o él siente que no haya sido suficiente, y gracias a los adaptógenos y a las prácticas adaptogénicas, con un enfoque integral, ha logrado salir adelante y, sabes, está de vuelta a su top? Sí, bueno, eso que tú me preguntas de verdad que es muy importante porque las personas lamentablemente, ¿no? Lamentablemente nos buscan a nosotros ya cuando han pasado por uno, dos, tres, cuatro médicos, tres oncólogos, tienen la quimioterapia, bueno, ya que no aguantan más, ¿no? Etcétera. Y estos pacientes sí tengo yo te pudiera decir que no es uno, tengo muchísimos, tenemos el 80. Yo a veces hasta los veo y los veo mejor que yo. O sea, son más disciplinados que yo, cosa que me encanta. ¿Y qué estás haciendo? Yo le digo, pero bueno, ¿pero qué estás haciendo? No, te estás poniendo la vitamina C, sí, yo me sé, pero me siento, doctor, o sea, cuando te describen cómo se sienten, me siento vigorosa, tal cosa, el cáncer disminuyó en un 80%, la oncólogo no cree lo que está ocurriendo, ¿me explico? O desapareció, el tumor desapareció y no entiende, me operaron y no había tumor, por ejemplo, me operaron del cáncer de mama, pero ya no estaba el tumor y estoy haciendo ejercicio y estoy meditando y estoy lo otro, estoy tal. Y yo, bueno, y esta persona está haciendo el programa mucho mejor que yo, o sea, está siendo muy coherente, ¿no? Pero ¿qué le impulsó? La necesidad. ¿Por qué? Porque estaba enferma. ¿De qué? De cáncer. Ahora, es necesario, y esta es la pregunta que nos podemos hacer, ¿es necesario que nos dé un cáncer para meditar? Bueno, en el mundo ideal, no, para nada, obviamente. Yo creo que tú estás de acuerdo con eso. Porque Totalmente. en el mundo perfecto, en el que la gente fuera un poquito más, vamos a decir, tomar acciones proactivas por su salud en vez de reactivas, estas ligeras prácticas que te pueden tomar, ¿sabes? 15 minutos al día, 10, o sea, 5 minutos despertando, 10 minutos antes de dormir, quizás 5 minutos, ¿sabes? Para tomar un poco de descontaminación mental en el transcurso del día. O sea, te hacen, te dan años de vida. Y sin exagerar, Claro, te dan años de vida en paz. Porque no sé cómo explicarlo, como que te preparan ese hábito, te ayudan con la regeneración del cerebro y del cuerpo. totalmente.
Y, o sea, tienen impactos que son muy fáciles de ver a largo plazo, pero, pero bueno, en tus casos que tú mencionas también son fáciles de ver a corto plazo. Simplemente que, bueno, ojalá la gente no tuviera que llegar a esos extremos para poder notarlo, pues. Claro, claro, pero bueno, como dicen por ahí, ¿no? Bueno, cuando dicen por ahí, o sea, yo te voy a decir hay algo para que las personas que nos están escuchando también lo sepan, ¿no? O comienzas a meditar ahorita estando sano, o la vida te va a obligar a meditar de mala manera. Eso sí es verdad. No hay excusa, no hay atajo. No hay atajo, así de simple. De mala manera quiero decir, va a llegar un momento en el que por una crisis, tú entonces, pácata, entonces dale las gracias a esa crisis, porque esa crisis fue la que te llevó entonces a tomar la decisión de ponerte seria o serio a meditar y a tener otros hábitos de vida saludable, evidentemente, ¿no? Pero, evidentemente, lo ideal es, o sea, como cuando llevo el coche, el carro al taller cuando está malo, pero no lo llevo. Generalmente las personas llevan, eso hay estudios también que lo demuestran, llevan el coche, el carro al taller a hacerle su revisión de aceite, cilindro, electricidad, aire, los neumáticos y todo este pero no se cuidan ellos, no nos cuidamos nosotros. Entonces, el punto está en que nosotros también tenemos que estar en eso, pero esto es un hábito diario, esos son 20 minutos y te dicen, es que no tengo, es que, vienen los esquecos, digo yo, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que tal cosa. Bueno, la vida va a ser que encuentres tiempo, la vida va a ser que encuentres tiempo. Sí, claro, Yo o tengo sea, el mejor ejemplo que se me puede ocurrir en torno a eso, disculpa que te interrumpa, es que ah, si tú no estás conforme con tu peso, vamos a decir, por ejemplo, tú puedes tomar la decisión de cambiar tu dieta o hacer, o sea, salir a caminar un poquito en el día, o la vida te vaya a obligar a tomar la decisión cuando una cita médica te diga, ¿sabes? Si estas cosas siguen ¿sí? así y no lo cambias, va a ser más drástico, va a ser más duro y va a ser un cambio mucho más fuerte para lo que son tus hábitos. Claro, totalmente, Y bueno, y totalmente. más caro para el bolsillo también. Sí, totalmente, totalmente, muchísimo, pero infinitamente más costoso, infinitamente más costoso. Este, por otro lado, fíjate, yo quería hacer una cita luego de que estuvimos hablando, que hemos estado conversando en estos días, eh, para que las personas entiendan, ¿no? Que no tiene nada que ver con religión, o sea, es un tema espiritual, o sea, esto lo pueden hacer musulmanes, hinduistas, que si me gusta Shiva, me gusta Jesús, que si me gusta Buda, que no importa quién sea, no importa quién sea tú puedes ser cristiano, católico, lo que sea. Y de hecho, Jesús de Nazaret, fíjate tú que Jesús de Nazaret, que no es Jesucristo, el Cristo es otra cosa, tú lo sabes. Yo creo que ustedes ya hablaron de eso en un capítulo, ¿no? Sí, La conciencia. en el sentido de los metafísicos y también con los arcángeles. Ok, bueno, entonces ahí tiene la conciencia crítica, la tenemos todos. Jesús no se llama Jesucristo, se llama Jesús de Nazaret. Él lo que pasa es que desarrolló, estudiando y medita, y Jesús meditaba. La gente piensa que Jesús solamente oraba, no, Jesús también oraba, meditaba. Pero, al margen de eso, sin entrar en, Jesús les dijo a todos sus discípulos y a la gente, para que sus discípulos, que eran sus voceros, les dijo, cosas como las que yo hago y muchos mayores harán ustedes cuando tengan fe. O la fe, cuando tengan fe del tamaño de un cuando su fe sea del tamaño de un grano de mostaza, moverán hasta montaña. Imagínate tú lo que Jesús está diciendo, ¿no? Él está diciendo, tú eres igual que yo, porque Jesús básicamente fue Dios encarnado, es el Hijo de Dios. Pero todos somos hijos de Dios. Todos tenemos ese Cristo interior internamente, esperando que le abramos la puerta para que nos oriente. La respuesta está en nosotros. Y la meditación lo que hace es llevarte a encontrar todas las respuestas que necesitas, las perfectas, eh, pero tú tienes que dejarlo salir. Tienes que dejarlo salir y evidentemente la lectura y la puesta en práctica, porque no es nada más leer, es la lectura y la puesta en práctica de todo lo que está en el libro Medita Hub, evidentemente es una herramienta que va a hacer que la persona por lo menos sea más feliz,
más feliz, vas a ser más próspero, vas a ser más abundante, vas a ser... Yo conozco grandes empresarios, también sé de grandes empresarios, todos meditan, todos meditan. No voy a poner, no voy a dar nombres aquí porque tampoco voy a hacerle publicidad a los empresarios internacionales, pero todos esos empresarios internacionales, ¿verdad? Eh, Todos, muchos que son muy buenos, que son gente muy buena, meditan, usan la meditación, incorporan talleres de meditación en sus empresas para incrementar la productividad, la felicidad, la alegría en el trabajo y ese tipo de actividades, ¿no? Claro. Mira, tío, yo quiero hacer una pregunta aquí rapidito. Para alguien que esté interesado en conseguir alguna cita o sea, contigo o con tu equipo, ¿a dónde pueden hacer? Bueno, tienen que entrar en la cuenta @Dr. Gil online, o sea, Dr. Gil, doctor Heal, doctor, seguramente tú lo puedes poner ahí en abajo, ¿no? Sí. Dr. Gil online. Entonces escriben por mensaje directo y allí se coordina todo eso. ¿Y hay alguna página web también a la que se le pueda accesar? Sí, igual, Dr. Gil se llama Dr. Gil Web. Ok. Bueno, como última consulta aquí, pregunta que tenemos para la entrevista. ¿Qué tú le dirías a alguien que lleva años luchando contra la ansiedad y que está sufriendo en silencio? ¿Qué idea, qué consejo le darías a esa persona para hacer hoy e implementar? Yo le recomendaría que en esos casos yo comprendo porque la ansiedad, los ataques de pánico, la depresión, son cuadros que son muy mal comprendidos por el entorno. Muchas veces una persona tiene ansiedad y su entorno, inclusive familiar, directo, no lo entiende del todo, ¿no? Eso se siente sola, ansiosa y sola, y eso da mucho miedo, ¿no? Pero no está sola. Yo le voy a decir, mi recomendación a esa persona sería, yo le diría, primero, no estás sola. Recuerda que no estás sola. Recuerda que no estás sola. Repítetelo, ¿ok? Pon las cosas en manos de Dios. Pon las cosas. Pon los problemas, ponlos en manos de Dios, ¿ok? La preocupación es algo mental y yo te puedo dar y podemos dar toda la explicación teórica y toda esta cantidad de cosas, pero ese no es el punto. El punto es cómo resolverlo. Pon los problemas en manos de Dios y consigue y compra el libro Medita Hub y ponlo en práctica. Medita por 21 días y ya tú verás. Bueno, tío, muchas gracias por venir. Sé que mucha gente va a escuchar esto con suerte y va a inspirarse a tomar ese primer paso. Y que si están en medio del estrés, del caos, del día a día, que hay tantas cosas pasando, que recuerden que hay opciones. Si hay un chance de cambio real y muy fácil. Y hay gente como mi tío Alberto que está ahí para decirte que no estás rota, no estás mal, no estás sola, es sanable y simplemente necesitas dar ese primer paso a recuperar tu equilibrio. Claro, sí, señor. Y sí se puede y vas a asombrarte. Te vas a asombrar después. Te vas a asombrar. Digo, bueno, muchas Pero gracias. se siente tan rico que bueno. Digo, bueno, muchas gracias por acompañarnos, tío. Siempre un placer interactuar contigo de cualquier manera. Y A bueno, ustedes, a ustedes. Y a la audiencia, bueno, realmente pues yo igualmente les hago la invitación a que adquieran el libro. Ese libro no se hizo, tú no lo vas a decir por un tema de humildad, pero ese libro no se hizo con el ánimo de monetizar y de ganar dinero. El propósito de ese libro es ayudar a la humanidad. Hoy en día, entre 50, 70, 80% de la gente, de la humanidad entera, estamos hablando de 8.000 millones de habitantes, están padeciendo de problemas psiquiátricos, de ansiedad, de trastornos de pánico. Señores, no pierdan, o sea, como dice Joe Dispenza, ¿no? En la era de la información, la ignorancia es una elección, ¿ok? Es una elección. Elige por tu bienestar y adquiere el libro, que es una herramienta para ti, que va a llenar tu corazón y que te va a calmar. bueno, con esas palabras sabias de mi tío Alberto, mezclado con la frase yo dispensa, creo que nos despedimos por hoy. Así que gracias a todos por venir, sintonizarse y bueno, nos vemos la próxima. Estén pendientes.